Muy bien, mis amados hermanos, pasa a vosotros, bienvenidos, bienvenidos. Quiero invitarles, por favor, a localizar el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Cuando lo tenga listo, confirme con una B. Muy bien, me permito leer. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Lo que dice aquí el Señor Jesús por medio de su ángel al escritor del Apocalipsis, el apóstol Juan, es que en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, hay 3 mensajes. ¿Se dio cuenta? Le dice, vas a escribir un libro y hay 3 tipos de mensajes. El primero, cosas que tú vas a ver. Esa es una forma de expresarlo. Y lo que él ve son visiones, son cosas impresionantes, son figuras, catástrofes. Dice, hay cosas que tú vas a ver, las vas a escribir. Pero también hay otras cosas que son, es decir, que están aconteciendo y están junto con la iglesia procesándose en el mundo. Hay cosas contemporáneas que la iglesia y tú están viviendo. Hay cosas que son. También de esas vas a escribir. Así que hay visiones y hay cosas que históricamente estaban ocurriendo en tiempos del apóstol Juan, que era la persecución, que también eran guerras, que eran muchos abusos contra los creyentes, muchas presiones y pruebas. Hay cosas que son. Pero también dice, hay otra sección que tú vas a escribir en el Apocalipsis, son las cosas que van a venir después de estas. En otras palabras, hay cosas que son para el futuro, que no te va a tocar a ti vivir, sino a las futuras generaciones. Este pasaje, hermanos, es muy importante y muchas veces no lo vemos como lo que Jesús nos dice que es, de alguna manera, como una clave, como una llave o como un código para nosotros tener cuidado al momento de leer, primero de manera devocional y a lo mejor como un estudio, el libro de Revelación. Hay quien se enfoca solamente en las cosas del futuro y le gustan ciertos capítulos y está hablando de la bestia y del anticristo y del falso profeta, pero es una parte, cosas que vienen en un futuro, dice. Pero hay cosas que son, hay cosas que estás viviendo, que la iglesia está padeciendo y me interesa que tú también las escribas. A veces no se habla mucho de ellas, pero es una parte muy grande del libro de Revelación. Así que si de pronto algún estudioso de la escritura dice, es que el Apocalipsis habla de cosas del futuro, no está entendiendo lo que dice este verso. Porque hay cosas que vio como una visión, hay cosas que son o que son históricas, que están corriendo junto con la historia y experiencia de la iglesia, y hay cosas que van a ser después. Entonces, hay una sección alegórica, espiritual, simbólica, de visiones que quieren afirmar la divinidad de Cristo, la posición de la iglesia delante de Dios, cómo Dios ve a la iglesia que se esfuerza y que muchos han entregado su vida por el evangelio, muchos han sido decapitados, han sido expulsados por negarse a adorar al César. Son cosas que ellos están viviendo. Y dice, eso es importante que la iglesia lo sepa. ¿Qué pienso yo? ¿No son una iglesia derrotada? Son una iglesia victoriosa, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, que están delante de mí siempre, que tendrán vida eterna. Dile a la iglesia, por favor, esto. Así que el mensaje central del Apocalipsis es generar esperanza por medio de todas estas visiones. El Espíritu Santo inspira al apóstol Juan en un género muy particular, que es el género apocalíptico. Así como hay
libros históricos, poéticos, sapienciales, evangelios, crónicas, libros legales, códigos legales en la Biblia. También hay un género que es el género apocalíptico, y precisamente el libro de Revelación es así. Y yo me permito, hermanos, decirles una cosa con mucha humildad. He escuchado muchos predicadores, he estudiado algunas cosas sobre Apocalipsis, pero yo creo, y me da la impresión, y el Espíritu Santo me lo confirma, que los únicos que pudieron haber entendido en su plenitud, o casi en su plenitud, el libro de Revelación, ¿sabe quiénes fueron? Los contemporáneos del apóstol Juan. La iglesia viva que recibió de primera mano el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque en tiempo antes del Nuevo Testamento, antes de que viniera Jesús, en el periodo intertestamentario, surgieron muchos apocalipsis. Había una literatura, se hizo como una tendencia donde precisamente se hablaba de cosas futuras, de la era mesiánica, de que iba a ser restaurado el pueblo de Dios, de que iba a venir un Mesías poderoso a rescatarlos, y también tienen visiones, tienen símbolos, numerología y muchos símbolos que también rescata el apóstol Juan. Entonces ellos ya tenían un mundo cultural de un contexto de muchos apocalipsis que habían leído. Y cuando leen el Apocalipsis, a diferencia de nosotros que no conocemos esa literatura y que ellos sí conocieron, pudieron entender los símbolos de mejor manera. Así que yo humildemente les quiero decir, hermanos, yo estoy muy limitado para tratar de entender o concluir algunas cosas que solamente los receptores originales, porque les habló en su lenguaje, les habló en los símbolos que conocían, les habló acerca de sus luchas y les explicó exactamente cómo va a resolver el problema del mal en el mundo. Solamente esta iglesia, la iglesia receptora, la iglesia original, podía entender más. Y al final terminar de rodillas, hermano. No creo que ellos terminaban asustados y todo se va a acabar. No, yo creo que ellos terminaban de rodillas y decían: gracias, Padre Celestial, porque yo tengo una posición sublime delante de ti. Y porque también vas a hacer justicia. Para eso se escribió el Apocalipsis, para generar esperanza, para renovar la fe, para impulsar a la iglesia, para que resistiera en medio de las pruebas y luchas, hermanos, que no son como las luchas que vivimos nosotros. Nuestras luchas son domésticas, a veces son mínimas comparadas con lo que ellos vivieron. Literalmente, le costaba la vida a un cristiano declararse cristiano en aquel tiempo. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque esta es la clave, es el código o la llave para poder entender un poquito, como les digo, tener una aproximación seria en el libro de Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo tiempos inquietantes como nunca en la historia de la humanidad, porque nos ha tocado vivir en una época y en una generación donde literalmente, hermanos, la tecnología, el armamentismo, tiene todos los recursos para destruir cientos de veces la tierra. Eso no pasó en tiempo de los romanos, ni en tiempo de Babilonia. Eran guerras, hermanos, con arco y flecha y físicas, con espada. Pero hoy vivimos en un tiempo donde efectivamente cuando leemos Apocalipsis y vemos cómo hay catástrofes cósmicas y se destruye la tercera parte del mar, de los ríos y de la vegetación del mundo, esto puede ocurrir verdaderamente en nuestra generación. Cuando oímos de rumores de guerras, y cuando vemos la confrontación que hubo y que hay todavía en Medio Oriente, los conflictos que hay, cómo se alinean las naciones, cómo efectivamente dice la Escritura que en algún momento todas las naciones van a hacer alianza con un solo objetivo. ¿Sabe cuál es? Destruir el pueblo de Dios. Destruir al Israel político, pero también al Israel espiritual, que es la iglesia. Y cuando todos los pueblos se unan, dice la Escritura, y estén a punto, ahora sí, de erradicar la fe en el Dios verdadero, entonces intervendrá el Mesías y rescatará a su pueblo.
El tema de hoy, que como les digo es más que un sermón, es una conferencia, se llama Armagedón y la culminante Tercera Guerra Mundial. No va a haber cuarta guerra mundial. Si hay una tercera guerra mundial, es la definitiva, hermanos, es la fulminante, es la que acaba con todo. ¿Y sabe a qué me refiero? Las armas nucleares. La Biblia nos habla de la batalla del Armagedón. Dice, el día del Dios Todopoderoso. Yo escuchaba a un hermano que aprecio mucho y en medio de todos los conceptos teológicos nos comentaba algo. Nos dijo, para el pueblo de Dios no existen las coincidencias o la suerte, no existen las coincidencias, sino las diosidencias. No hay coincidencias, sino diosidencias. En otras palabras, Dios acomoda las cosas para que en su oportunidad estemos preparados, estemos alerta. Yo recuerdo que estábamos estudiando, por las tardes tenemos estudios bíblicos sobre Apocalipsis de manera sistemática, capítulo por capítulo, y estábamos, recuerdan, estudiando el milenio, la guerra del Armagedón, y se escucha que interviene Estados Unidos atacando a Irán y que Irán tiene represalias contra Estados Unidos y que, hermanos, era lo que menos se esperaba en el mundo. Es una guerra local de Medio Oriente, países islámicos contra Israel, pero ¿qué tiene que hacer Estados Unidos tan lejos envuelto en una guerra? ¿No le suena más ya a una guerra que se está haciendo mundial? Y entonces los analistas políticos, los teólogos, aquellos expertos en escatología, es decir, en el estudio de las cosas de los últimos tiempos, y efectivamente hay que volver a la Escritura. Para Dios no existen las coincidencias, sino las diosidencias. Estábamos estudiando esto. Y precisamente pareciera como si estuviéramos leyendo, hermanos, el periódico del día. Y yo en la noche y en la madrugada decía, ¿en qué momento uno de estos países islámicos encontrará, robará, comprará un arma nuclear para atacar a Israel o atacar a una nación enemiga? Y esta en represalia no lance una, sino más. Sí, hermanos, estar leyendo la Escritura. Y Dios pone en mi corazón precisamente compartir, amada iglesia, este tema que, como les digo, el Apocalipsis no es para que nos dé miedo, es para generar esperanza, para que nosotros entendamos cuál es nuestra posición en Cristo, pase lo que pase, y cómo Dios, incluso en situaciones extremas, va a cuidar a su pueblo. Vimos aquí, quiero ver la primera imagen. Vimos aquí entonces la clave, cosas que has visto. Hay muchas cosas que son visiones, que son simbólicas y que tienen la finalidad simplemente de elevar la figura, de revelarnos cómo es Jesús, de revelarnos también cómo es Dios, cómo está la corte celestial, afirmar la fe en Cristo, en Dios, darle gloria, pero también de alguna manera el escritor le dice por medio de visiones, mira, todo va a terminar y va a terminar de una manera extrema. Lo más siniestro que te puedas imaginar le va a ocurrir a la humanidad porque no aceptaron a Jesús y porque atacaron a sus santos. Cosas que has visto, visiones, lo que es decir, lo que te está tocando vivir. Tengo también un mensaje que por lo que ustedes están sufriendo, pero también hay cosas que después de ustedes van a sufrir las siguientes generaciones. Cosas del futuro. Así que en Apocalipsis 1:19 vemos que hay una clave espiritual, una clave histórica y una clave escatológica, es decir, de cosas del futuro. Hay tres dimensiones. Esa es la llave. Y así nos sumergimos en el Apocalipsis y vamos a tener un poquito más de cuidado y vamos a decir, estas son cosas que estuvieron viviendo, estas son cosas del futuro. Y si las mezclamos, hermanos, podemos terminar confundidos y no entender efectivamente que algunas cosas ya pasaron y otras están pendientes de ocurrir, como lo que hoy nos toca a nosotros sufrir y ver también en las guerras que hay, en los disturbios de Medio Oriente. Hay otra clave, hermanos, aparte de estas dimensiones. Quiero que vean Apocalipsis 17, versos 7 y 8.
¿Han escuchado hablar de la bestia? Sí, ¿verdad? La Biblia menciona dos bestias incluso, una bestia que surge del mar y otra que surge de la tierra, y un falso profeta. Y también el dragón y la gran ramera. Hay muchas figuras que, como les digo, son visiones. Son visiones que verdaderamente comunican un mensaje teológico y alertan también acerca de potestades que no nada más en aquel tiempo estuvieron vigentes, continúan vigentes a través de las edades y a través de las generaciones. La bestia. ¿Qué dice la Biblia de la bestia? Y aquí hay otra clave importante, hermanos, que se parece mucho al pasaje que acabamos de ver. Apocalipsis 17, versos 7 y 8. Leo para gloria de Dios, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y yo digo, ¿por qué dice que era y no es y será? ¿Por qué no dice nada más la bestia? ¿Se da cuenta? Nos está comunicando un mensaje, que esta bestia ya fue, era, pero que ahora es decir, también les toca a ustedes sufrirla en estos tiempos, pero también será. Efectivamente, habla de la Babilonia histórica que tomó cautivo al pueblo de Dios en el antiguo, la bestia que era antes, la que no es, la que está en desarrollo, la que está con ustedes ahora y que se está fortaleciendo, pero también la que será. Es decir, nosotros también, ahora en nuestros tiempos, después de 2000 años, también hay una bestia que será, que continúa. Perdón por ser técnico ahora, pero este pasaje nos habla de que en la escritura o en el mensaje del Apocalipsis hay un arquetipo, hay un molde, hay un modelo de persecución para todos los y de oposición para todos los creyentes en todas las generaciones. Hay una bestia que era, una bestia que no es y está en desarrollo siempre, y una bestia que será. El arquetipo es una figura o una forma literaria de expresar un patrón o un modelo que se va a repetir con el tiempo. Por eso se habla de esta bestia que era, que no es y que será. Esos dos pasajes son claves para no, como les digo, centrarse solamente en una bestia, porque van a decir, no, yo quiero estudiar la bestia que será, no y la bestia que no, que fue. También habla, dice, es una bestia que ha estado siempre en desarrollo y siempre en oposición a los hijos de Dios. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos entonces, si hay una bestia que será, ¿cuál es la bestia con la cual nosotros estamos luchando en esta generación? Otra clave, aparte de este arquetipo que hay en la escritura, es que también el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje hiperbólico. ¿Qué es esto, hermanos? Esto ya es técnico. Cuando se habla de un lenguaje hiperbólico, se habla de una figura, una forma de expresarse o de escribir que consiste en exagerar una cantidad, una cualidad o acción de manera que sobrepase la realidad. Es una exageración. Yo les comentaba cuando estudiábamos las lecciones de Apocalipsis. De pronto dice que cuando se convoca a todas las naciones y les dice a las aves del cielo, vengan y coman las carnes de capitanes, vengan y coman las carnes de soldados que van, de cadáveres que hay muertos. Y entonces vienen todas las aves del cielo y consumen a todos en esa guerra. Y dice, y vi la sangre, dice que inundó todo el campo y llegaba hasta los frenos de los caballos. Ese es un lenguaje hiperbólico. ¿Cuánta sangre se necesita para que pueda inundarse un lugar? A veces no se inunda ni con una lluvia grande, pero la expresión hiperbólica lo que quiere es causar asombro y decir, verdaderamente esa guerra va a ser tan cruel, va a ser tan intensa que va a haber sangre por todos lados.
Lenguaje hiperbólico. Eso es una clave bien importante, hermanos. Porque de pronto alguien dice, no, es que aquí dice que hay una figura grande así, que va a tener tantas cabezas y todo. Entonces, es un lenguaje hiperbólico y simbólico para comunicar una idea teológica y cristocéntrica. No necesariamente es así. Muchas cosas se exageran y se llevan al límite de la realidad, precisamente porque es un recurso que capta la atención, que captura al lector. Es una forma de comunicar una imagen. Eso es bien importante. Teniendo estas tres cosas, como les decía, lo que al principio vimos, las tres dimensiones, lo que has visto, lo que es, lo que será, que hay arquetipos, hay modelos que se repiten a través de las generaciones y que hay un lenguaje hiperbólico. Vamos a leer una porción primero de Zacarías 14, y luego otra de Apocalipsis, para ver qué nos dice al respecto. Zacarías 14, verso 2 al 4. Yo recordaba este pasaje cuando me enteré de lo que estaba pasando en Medio Oriente. Desde hace un año, cuando atacaron a Israel, ¿recuerdan? Los palestinos, y que secuestraron mujeres y ancianos, mataron gente, hermano, gente que nomás a todo lo que se movía le disparaban. Fue una cosa muy cruel. Me preocupé entonces, leí esta escritura, pero me preocupé más y revisé la escritura cuando me enteré de la guerra que había en Medio Oriente. Dice el capítulo 14, verso 2 de Zacarías: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Me acordaba de esto, ¿no? Se llevaron muchos rehenes, se llevaron muchos cautivos, jovencitos, ancianos, mucha gente así. ¿Será esta profecía que se está cumpliendo? ¿O todavía falta un poco más? Verso 3: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Leo ahora el verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. La siguiente imagen, por favor. Que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y hermanos, el monte de los olivos ya se anunciaba desde la época del profeta Zacarías. ¿Qué ocurrió en el monte de los olivos? Hechos capítulo 1. Jesús se encontraba en el monte de los olivos cuando ascendió a los cielos. Y un ángel les dijo: varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Así como han visto a Jesús subir en las nubes, así descenderá. ¿En qué lugar? En el monte de los olivos. Y aquí lo está afirmando precisamente Zacarías, que posa sus pies ahora y entonces se divide el monte. Viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a defender a su pueblo. Pero vea lo que dice el versículo 9. ¿Qué ocurre después de esto? Verso 9: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Apocalipsis nos dice igual. Y viene uno que en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la esperanza de los santos. Recibir a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, en relación a esta profecía de Zacarías, ¿qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis 16, verso 12, por favor. Se habla de las copas de la ira de Dios, y ahorita nos vamos a enfocar en qué se dice alrededor de la sexta copa que el sexto ángel derrama. 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué imagen vamos? La siguiente, por favor.
Jehová peleará y será uno y será rey sobre toda la tierra. Amén. Aquí se habla, hermanos, de el sexto ángel. Dice que hace como un valle para que todos los ejércitos de la tierra pasen por allí, por un valle que se hace donde antes hubo un río, el gran río Éufrates. Pero vea lo que dice después. Allá Zacarías nos habla de una guerra, pero no nos aclara cómo es que se reúnen, qué estrategias tienen, cómo es que se consigue que todas las naciones se unan contra el pueblo de Dios. Aquí sí nos lo dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. ¿Qué ocurre? Bueno, los reyes ya están listos esperando cómo van a llegar. Y hay un camino que es el río Éufrates que se secó. Pero dice el versículo 13 que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Zacarías no nos dice cómo ocurre, pero acá sí nos aclara Apocalipsis, que va a haber una estrategia completa con todos los recursos, hermanos, que hay. Los recursos que tiene el dragón, los recursos que tiene la bestia y el falso profeta. Por todos los medios se va a convencer a las naciones con un solo objetivo: atacar al pueblo de Dios. Capturó, hermanos, esta lectura mi atención y yo hice preguntas al texto. ¿No le llama la atención que de pronto en un libro así muy espectacular, con un lenguaje así hiperbólico, les decía que exagera todo, donde aparecen bestias de múltiples cabezas que lanzan fuego, azufre, aparecen bestias como oso, como leopardo, águilas? De pronto entre todas estas figuras que son imponentes, fieras, aparecen ranas. Como que se devaluó el lenguaje. ¿Le dan miedo a usted las ranas? Hay quien se las come incluso. Dice aquí la palabra que son inmundas, no se tienen que comer, pero una ranita. Y hay quien tiene incluso colección de ranitas, ¿verdad? No dan miedo, ¿verdad? Las tiene como mascotas, las tiene en una pecera. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dice, y vi el dragón que de pronto un espíritu impuro como un león fue a atacar? ¿Por qué una rana? Y también la bestia y el falso profeta, también cada uno con su rana. Yo creo que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, quiere captar nuestra atención y quiere que entendamos algo. Porque estos espíritus impuros tienen la capacidad de hacer señales y de convencer, persuadir a que todas las naciones hagan una alianza para reunirse como un solo ejército. Y es lo que hoy vamos a ver. Siguiente imagen, por favor. Ahí están, hermanos. El falso profeta es este. Es toda una imagen de tantas que hay. Yo me encontré esta, que incluye a los 3. El falso profeta dice que de su boca sale un anfibio, sale una rana. El dragón también, que es como un leviatán, como una serpiente, también tiene su rana. Y también la bestia. 3 espíritus impuros a manera de ranas. ¿Tenemos la atención que el escritor quería captar en nosotros? Creo que sí. ¿Cuál es la estrategia y por qué son 3 medios? Siguiente parte, por favor. El dragón. ¿Qué es el dragón o qué representa el dragón? El dragón es una potestad. Efesios capítulo 6 nos dice que no tenemos guerra contra carne y sangre. Es decir, nuestra guerra no es precisamente de confrontación física contra entidades que podamos tomar, abrazar. No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes.
y que tenemos que tomar la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Una de esas potestades, hermanos, es el dragón. El dragón es una potestad espiritual, hermanos. Pero también se nos habla de otro elemento. Siguiente imagen. Se nos habla de la bestia. La bestia, hermanos, representa a una potestad política. Ya vamos dos. Potestad espiritual, el dragón. La bestia es una potestad política. Es una potestad imperial de los gobiernos, ¿sí? De los sistemas políticos. Ya ve que hay confrontación entre el comunismo, el capitalismo, etcétera. La bestia. Pero también aparece el falso profeta. El falso profeta ahora es una entidad, pero es una potestad religiosa. Tenemos, alguien dijo por ahí, la diabólica trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta, y tienen tres espíritus a manera de ranas que salen de sus bocas y que tienen la potestad de hacer señales, hacer milagros. ¿Qué podemos decir al respecto, hermanos? Siguiente imagen. En relación a el falso profeta, ¿qué es lo que va a hacer o qué va a ocurrir en los últimos tiempos para que todas las naciones se hagan alianza y entonces empiecen a ser uno con una mente? Lo que va a hacer, hermanos, es organizar una especie de guerra santa. ¿Han escuchado ustedes hablar del yihad? ¿Sí saben qué es el yihad? Se ha mencionado mucho últimamente. Desde hace años, el yihad es una ideología que tienen los musulmanes de atacar a todo aquel y exterminar a todo aquel que no se quiera convertir en al Islam. Entonces ellos se suicidan, hacen todo tipo de confrontación, precisamente porque se ha avivado por medio de estos espíritus inmundos a manera de ramas, un espíritu fanático religioso para poder atacar al que no piensa o no cree lo que nosotros creemos. Una de las cosas que temen mucho los analistas políticos, pero que nosotros como hijos de Dios debemos de ir revisando porque sabemos que es un asunto espiritual que se está moviendo, es que Irán está como aislado. Aunque es islámico, ha tenido confrontaciones con los otros islámicos y muchos islámicos apoyan a Israel o no, o sencillamente se mantienen neutrales. Pero va a llegar un momento en que este falso profeta que aviva el fanatismo religioso convencerá a todos de que es una guerra santa y que hay que atacar a todo aquel que no es islámico. Uno de los medios para unir, para hacer que se haga un solo ejército, va a ser la religión, la guerra santa. El falso profeta estará allí, por un lado promoviendo el ecumenismo, no pasa nada, pero por otro lado avivando el fanatismo religioso y convencerá de que todos los cristianos y todos los que tenemos cierta fe en Cristo, en Dios, somos bichos raros y tenemos que ser exterminados. Llegará el momento en que este espíritu impuro a manera de ranas hará su función. El dragón y con la rana que tiene a su cargo, como una potestad espiritual, va a corromper la conciencia y el espíritu de la gente. Les va a establecer el relativismo moral como la norma de vida. ¿Sabe qué es el relativismo moral? Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es normativa. La Biblia tiene verdades absolutas. Si dice no robarás, es un mandamiento, es una ley moral. Si dice no cometerás adulterio, igual nos da normas de vida. Hay normas absolutas y son absolutas porque vienen de Dios. El relativismo moral lo que dice es que cada quien tiene su código moral y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si se da cuenta, es un engaño espiritual. El dragón, por medio de esta entidad que sale de su boca, este espíritu inmundo, convencerá a la gente de que ellos están políticamente correctos. ¿Ha escuchado eso? ¿Le han dicho a usted por ser cristiano que usted no es políticamente correcto?
Lo han censurado porque usted dice, es que la palabra de Dios dice que esto es pecado. Le dicen, eres un retrógrado, eso es de tiempos, de generaciones anteriores, pero para nosotros es la voluntad de Dios, es la revelación de Dios. El dragón como una potestad espiritual sembrará en el corazón el posmodernismo, el relativismo moral, filosofías escépticas. Se va a multiplicar como nunca el ateísmo y se va a entender como que ya es la cumbre de la intelectualidad de un ser humano. Si una persona cree en Dios o creemos en Dios, nos va a decir que somos ignorantes. Pero se va a empezar a sembrar por medio del dragón el hecho de que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es liberarse de la fe y ser ateo, no creer en Dios. Se va a convencer por medio del dragón, que es una potestad espiritual que va a corromper la conciencia, también esto. Miren, ¿qué va a ocurrir o qué está ocurriendo ya? ¿Sabía usted que el dragón, por medio de esta figura de la rana, está metiendo en la gente la idea de que el mundo está sobrepoblado? Hay mucha gente que piensa y que incluso le dio mucha alegría cuando ya están corrompidos por el dragón de manera espiritual, cuando vino la pandemia y que morían miles y miles y millones de personas en el planeta. Ya con una conciencia corrompida, ellos decían, qué bueno que vino la pandemia porque el mundo que estaba sobrepoblado vuelve a drenarse. Ya no hay tantos consumidores, ya no hay tantos que depreden la naturaleza. A estas ideas se les llaman ideas eugenésicas. La eugenesia es destruir al ser humano, matar al ser humano. Hay quien de pronto dice, ahorita pues con la ciencia, la expectativa de vida del ser humano se ha elevado. Entonces ya son muchísimos los seres vivos de la tercera edad, los ciudadanos de tercera edad. Entonces les vamos a proponer que ya, para que no sean una carga social, porque cuesta mucho en medicinas, tratamientos médicos, darles sus pensiones, ya no hay dinero, dicen. Los vamos a convencer de que para que no sean, que una obra buena por el planeta o por las generaciones sea que ellos mismos se apaguen. ¿Sí sabe a qué me refiero? Que le digan a un doctor que les asista para que pues les quite la vida. ¿De dónde vienen estas ideas, hermanos? Si la vida es sagrada. Eso dice la palabra. Vienen del dragón y vienen de esta potestad, que es una rana que se infiltra y que está destruyendo la conciencia de todos los seres humanos. ¿Ha oído hablar de la teoría de género? Yo no sé si puedo hablar libremente de esto, porque dicen que si de pronto alguien sube algo de esto, hasta lo multan o lo meten a la cárcel. Fíjese cómo está de corrompida la mente. Alguien que dice, yo me identifico como mujer, sin serlo, nació biológicamente hombre, y viceversa. Y de pronto se le ocurre decir, no, pues ahora me siento de nuevo como mi género que nací, vuelvo a ser hombre, pero después no, debo de tener género fluido, etc. O que alguien dice, como que yo sí tengo un alma como de un canino, entonces dice, me identifico como perro y se viste como perro, hermanos. Y la gente no dice nada, ¿por qué? Literalmente, muchas de estas personas, no quiero generalizar, deberían estar en un psiquiátrico. Pero ahora a lo malo se le llama bueno. Y el relativismo moral no interviene por ser políticamente correcto. No le digas nada. No lo juzgues. El dragón, por medio de esta potestad, hace esto. Ahora, la bestia es una potestad política. Hay un espíritu que sale de la bestia a manera de ranas que quiere expandirse. Verá en la guerra, ahora hay una guerra mundial, mi territorio es limitado, no tengo recursos, me voy a meter a la guerra porque siempre he querido extenderme hacia allá donde allá hay recursos para yo poder entonces, ahora sí, aprovechando la guerra, conquistar, expandir mi territorio de manera imperial. La bestia estará atacando la conciencia, estará atacando también los deseos imperialistas y expansionistas por medio de la bestia, pero también por medio del falso profeta.
sembrando ideas, enfrentando al Islam, al judaísmo, al cristianismo y a todo tipo de religión para que se establezca una guerra santa. Eso es lo que están haciendo estos tres espíritus inmundos a manera de ranas, y no ahora, sino desde hace tiempo. Yo le preguntaba al texto bíblico, fue cuando estuve estudiando esta lección, que se hablaba acerca de estos espíritus impuros a manera de ranas, y estuve averiguando y estuve en oración. ¿Por qué ranas? Primero, hermanos, ya les comenté, les adelanté algo, precisamente para que no se tema en ellas, se les vea como algo insignificante, se les vea como algo que no es temible, no como una figura imponente, fiera, como un león, como un oso, un águila, simplemente como una rana. Y entonces alguien dirá, si alguien llega con alguna idea, una filosofía atea, o llega con una filosofía de teoría de género, con relativismo moral, pues dirá, no, no pasa nada. Se le verá como algo que no causa ningún peligro. Es una rana. Pero si llegara abiertamente como lo que es alguien que verdaderamente va a destruir, corromper la conciencia, entonces a lo mejor uno se daría cuenta al momento y lo detendría. Se va a infiltrar como una rana. Ahora, las ranas, ¿qué son, hermanos? Creo que quiere que pensemos el Espíritu Santo en estas figuras. Las ranas son anfibios. A diferencia de un oso, un águila, un león, que están en la tierra o están en el aire, los anfibios andan en dos ambientes, en el agua y en la tierra. La figura de una rana es que se van a infiltrar por todos lados. Encontrarán todos los medios para poder hacer llegar su toxicidad a las mentes. Utilizarán la política, como vimos, por medio de la bestia. Utilizarán la religión por medio del falso profeta. Utilizarán la filosofía por medio de las potestades espirituales y el ateísmo. Por todos lados estarán en el mar, en la tierra, en el aire y en todos los medios que usted se imagina. En los periódicos, en las revistas, en las películas, en el radio, por medio de la música. Estarán en el internet, en las redes sociales, por medio de los influencers, por todos lados. En el agua, en la tierra, por todos los medios estarán divulgando. Ahora, ¿por qué las ranas? Quiero que veamos por ahí una imagen. Hay una que se llama diosa rana, algo así. Ahí está. Cuando se habla de las ranas, yo también me preguntaba en la escritura, ¿dónde es donde se habla de las ranas en la Biblia? No se habla mucho de las ranas, excepto cuando fueron las plagas de Egipto. La segunda plaga de Egipto fue que proliferaron ranas. Y usted dirá, bueno, pero son ranitas. ¿Cómo es que les causó tanta molestia a los egipcios? Pero estaban abajo de la cama, estaban en el horno, estaban en el palacio, estaban por todos lados, se morían y estaban causando epidemias con putrefacción por todos lados. Y se fastidiaron, no podían ni dormir. Así son las ranas. Es lo que nos invita a recordar de la escritura. Los vamos a ver por todos lados. Pero además, aparece aquí esta figura, se llama Heket. Es una diosa egipcia con cabeza de rana. ¿Sabía usted que algunos comentaristas bíblicos dicen que todas las plagas que hubo en Egipto tienen que ver con algún dios o con alguna potestad egipcia, precisamente que Dios envía la plaga para humillar? Había una diosa rana que supuestamente era diosa de la fertilidad, porque también las ranas tienen esa facultad. Se producen los ajolotitos y hay muchas ranas de pronto, hermanos. Entonces era una diosa de la fertilidad. Había ríos, el río Nilo, y entonces ellos decidieron que había una diosa de la fertilidad, que era una diosa con cabeza de rana. Dios humilló a esta diosa Heket por medio de la plaga de las ranas. Y esto me hace
pasar a otra idea que comunica el versículo siguiente. Dice que estos espíritus, que son a manera de ranas, hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Qué ocurrió cuando las plagas de Egipto llegaron por medio de Moisés? Cuando vino la plaga en que los ríos se convirtieron en sangre, los magos replicaron el milagro y también produjeron por medio de sus trucos sangre. Dijeron, no hay nada sobrenatural, nosotros también lo podemos hacer, para convencer al faraón de que no dejara ir al pueblo a adorar al desierto. Cuando vinieron las ranas, ellos también replicaron el truco de que proliferaran ranas. No sé cómo lo hicieron, pero dice la escritura que también ellos consiguieron o sacaron de su chistera, sacaron ranas también. Y entonces Faraón se calmó. No es una cosa sobrenatural, mis magos también lo pueden hacer. Aquí nos dice la escritura que estos espíritus son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Preguntemos al texto bíblico, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que tienen cierto poder o trucos estas ranas para convencer? Pero en este caso las señales son para desligar a los reyes de la fe, desligar a los reyes de la fe en Dios y tener señales que verdaderamente divorcien al ser humano de cualquier entidad espiritual o cualquier divinidad. Nosotros sabemos que los magos de Egipto tenían trucos, tenían formas, experimentos que hacían para poder replicar y mantener su cargo allí delante de Faraón. Y también estas ranas, no por virtud sobrenatural, sino también con trucos, igual que los magos, harán cosas para precisamente convencer a todos los reinos del mundo para reunirlos en aquel día de la batalla del Dios Todopoderoso. Quiero que vean una imagen aquí y ahorita les voy a explicar y usted verá qué es lo que nos toca vivir. Dice la escritura en el Apocalipsis que incluso muchos creyentes, al ver las señales que hace el falso profeta, y en este caso, que van a ser también las ranas, si fuera posible dejarían incluso la fe, que van a hacer cosas impresionantes. Este tema es muy actual, hermanos. Aquí se habla de milagros tecnológicos. ¿Sabía usted que la agenda que hay en el mundo desde hace algunas generaciones es hablar del posthumanismo? ¿Qué es el posthumanismo? Conseguir que el ser humano llegue a otro nivel, trascienda. Negar el envejecimiento como algo natural. Esa es una de las primeras cosas. Están investigando ahora sí, estos espíritus impuros a manera de ranas, negar la naturaleza, sencillamente está escrito, del polvo eres y al polvo volverás, dijo el Señor a Adán. Es parte de la corrupción natural del ser humano. Pero están buscando la forma, encontrar por qué envejecemos. ¿Saben por qué envejecemos? Dicen por ahí algunos estudios. Milagros tecnológicos. Hay ciertas estructuras en las células humanas que conforme va pasando el tiempo se van alargando, se llaman telómeros. Busca usted en el internet, en Google. Esos telómeros van creciendo y las células pierden la capacidad de replicarse por una nueva. En otras palabras, las células mueren. Por eso envejecemos, por eso vienen las arrugas, los problemas crónicos en los órganos internos. Entonces ellos dicen, bueno, si estos telómeros buscamos la forma de que ya no se produzcan por medio de experimentos genéticos o que se reduzcan, se revertirá el envejecimiento. Imagínese usted, hermano, a un cristiano de poca fe que le digan, mira, es que ya la ciencia encontró la forma de que no envejezcas. Pero la palabra dice, polvo eres, al polvo tienes que volver. Le dará la espalda a Dios y se enamorará de la ciencia y dirá, este es mi Dios. ¿Se da cuenta? El posthumanismo busca la longevidad, busca los usos de la inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Sí sabe que la inteligencia artificial está causando ahorita un revuelo en todos los oficios y en la política,
puede ser un contador eficiente, puede hacer lo que un abogado eficiente, llevar un caso de una manera ordenada, puede hacer una tesis para los estudiantes, puede hacer incluso, hermanos, a mí me ha tocado usarlo, ¿sabe cómo? Me ayudó Dan cuando subimos un video de una prédica de estas. Necesitábamos así hacer como se le llama una imagen de presentación en YouTube, ¿verdad? Y le dijimos, y le escribimos ahí, pon una imagen donde esté un anciano salando una carne y donde esté una lámpara antigua en un monte. Y la hizo la inteligencia artificial, hermanos. La hizo y ahí usted la puede ver. Ese tan solo es un ejemplo de lo que puede hacer. Cosa que a un diseñador le llevaría tiempo, lo hizo ¿en cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Un fondo de pantalla para una predicación. Y lo están haciendo muchos. Y lo están utilizando mucho. ¿Sabe qué están usando también los científicos? Están dándole algunas tareas a la inteligencia artificial para que encuentre medicamentos, para que encuentre vacunas, para que haga experimentos virtuales para poder replicar o mejorar ciertos medicamentos. Y por ahí hay un estudio de un laboratorio que le llevaba alrededor de ya una década tratar de sacar un medicamento, lo estaba ya haciendo, pero dijeron, vamos a decirle a la inteligencia artificial que replique lo que ustedes hicieron en 10 años. Y lo empezó a hacer. Y lo hizo en días, hermanos. En días. ¿Qué va a poder hacer? Toda esta tecnología que, como les digo, hace milagros y hace señales entre los reyes de la tierra, pero estas señales, ¿para qué son? No son para fortalecer la fe. Es para darle la espalda a Dios, para darle la espalda a los principios divinos. Y va a convencer a los reyes de la tierra para atacar a todos aquellos que sí tenemos fe, que creemos en Dios, que nos opondremos de manera enérgica y decidida entre todas estas cosas. La clonación. Imagínese, hermano, que de pronto le dicen, bueno, van a empezar yo creo con mascotas. Usted quiere mucho su mascota y su mascota pues no vive tanto como usted. A lo mejor 5 o 7 años se muere. Vamos a clonar a tu mascota. Ya la tecnología lo puede. Señales que hacen estas ranas. Y entonces la esperanza va, bueno, y después va a decir el ser humano, ¿y se podrá clonar un ser humano? ¿Pueden hacer otro igual que yo? Y alguien dirá, ¿por qué no hacerlo? Si tú estás enfermo, por ejemplo, y tarde o temprano te va a fallar tu hígado, tu corazón, si hacemos un clon tuyo, pues vamos a tener ahí toda una serie de órganos para ponértelos a ti sin rechazo. Dale la espalda a Dios. Milagros tecnológicos, implantes, chips, computación cuántica, hermanos. Eso también da miedo. En algún momento va a haber computadoras que van a hacer los procesos junto con la inteligencia artificial y van a resolver muchas cosas. Y van a poner en duda muchas cosas a nosotros, a nosotros el pueblo de Dios también. Hay un proyecto, hermanos, del cual sé un poco, pero se ha filtrado. Hay un proyecto que se llama Blue Beam. No sé si usted ha escuchado del Blue Beam. Ahorita la tecnología, esto ya tiene tiempo, pero ahorita se va a perfeccionar todavía más. El proyecto Blue Beam es una especie de proyector que tiene la capacidad de hacer hologramas que parecen reales. ¿Sí sabe lo que es un holograma? Es como una imagen, es como una proyección, pero esta es en 3 dimensiones. Pareciera que hasta la puede tocar y habla. Se han filtrado algunas imágenes de pronto así que aparece como una espiral en el cielo así. Son de los ensayos que se están haciendo y dicen, se abrió un portal a otra dimensión y vienen los ovnis, miren nada más. Entonces, ¿qué es? Van a poder con el tiempo, por medio de estas señales, hermano, imagínense. Yo le decía a Ismael cuando platicaba, ¿cuántas cosas se pueden hacer así para desviar a las personas de la fe? Resucitar gente. Ay, es que yo vi a la persona, yo vi una entidad religiosa, o vi a Mahoma en el cielo,
o vea a Jesucristo. Pueden incluso hacer eso, hermanos. Y que Jesucristo diga cosas en contra de la ética misma de Él. Hay señales que se hacen por medio de la tecnología y que son el ejercicio que están utilizando estos tres espíritus a manera de ranas, y al final van a desligar de la fe, de la espiritualidad al mundo, y todos se van a unir con un solo objetivo. Todos aquellos que no están con nosotros, que creen en Dios, todos aquellos que están todavía viviendo una fe retrógrada, son como un cáncer que tiene que ser exterminado de la humanidad. Así concluirán. Y entonces lucharán contra el pueblo de Dios. Lucharán contra la iglesia. Dios no lo permita y nos permita a nosotros más bien estar apercibidos. Quiero leer la siguiente parte de este pasaje. Quiero que vuelvan conmigo al capítulo 16, porque leímos hasta el verso 14, que están haciendo señales delante de los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero vean lo que dice el versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo inserta su venida en este pasaje. Yo vengo como ladrón. Son los últimos tiempos, yo estoy por regresar, así que prepárate. Entiende qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Hay una entidad espiritual que es el dragón, hay una entidad política que es la bestia, y una entidad religiosa que es el falso profeta, y están haciendo señales, están persuadiendo a todo el mundo para reunirse a la batalla del gran Dios, del gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El tema es el Armagedón y la culminante Tercera Guerra Mundial. Vamos a hacer un receso porque hay una aplicación para este tema, una sección pastoral que veremos como una conclusión. No nos vamos a quedar con esto. Todo está perdido, nos van a atacar. No, hermanos, la Biblia nos da un mensaje de esperanza en medio de esta situación tan difícil que se experimenta en estos tiempos. Así que tenemos un receso y después continuamos con la conclusión. 15 minutos, puede tomar un café, compartir sus impresiones sobre el tema.